El 25 y 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia, cuando un reactor de una central nuclear explotó y ardió. El incidente, rodeado de muchos secretos, fue un momento decisivo tanto en la Guerra Fría como en la historia de la energía nuclear. Más de 30 años después, los científicos estiman que la zona que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de unos 20.000 años. El desastre tuvo lugar cerca de la ciudad de Chernobyl, en lo que era la antigua Unión Soviética, que invirtió mucho en la energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1977, los científicos soviéticos instalaron 4 reactores nucleares RBMK en la central nuclear, que se encuentra ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a lo que era la Unión Soviética, a 2,7 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. El 25 de abril de 1986 se programó el mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, y los trabajadores planearon utilizar ese tiempo inactivo para probar si el reactor podría enfriarse si la central se quedaba sin suministro eléctrico. Sin embargo, durante la prueba, los trabajadores incumplieron enormemente los protocolos de seguridad y aumentó de una forma súbita la potencial centro de la central. Luego, a pesar de los muchos intentos de apagar el reactor, otro aumento de potencia provocó una reacción en cadena de explosiones en su interior. Finalmente, el núcleo del reactor quedó expuesto y expulsó material radiactivo a la atmósfera. Los bomberos intentaron apagar una serie incontable de incendios en la central y en última instancia los helicópteros tiraron arena y otros materiales en un intento de sofocar las llamas y contener tal contaminación. A pesar de la muerte de 2 personas en las explosiones, la hospitalización de los trabajadores y los bomberos y el gran peligro de aquella lluvia radiactiva y el fuego, no se evacuó a nadie en las zonas circundantes hasta 36 horas después del comienzo de aquel desastre. La divulgación del accidente nuclear se consideró un riesgo político significativo, pero para entonces ya era demasiado tarde. El colapso ya había propagado la radiación hasta Suecia, donde las autoridades de otra central nuclear empezaron a preguntarse qué estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Tras negar el accidente en un primer momento, los soviéticos no tuvieron más remedio que acabar anunciándolo el 28 de abril del mismo año. El mundo enseguida se dio cuenta de que estaba presenciando un acontecimiento histórico. Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernobyl estaba en la atmósfera, y la Unión Soviética evacuó finalmente a 335.000 personas y estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros de ancho alrededor del cuarto reactor. En un principio fallecieron 28 personas por el accidente y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del accidente, aunque algunos expertos han rebatido dicha afirmación. Los investigadores internacionales han pronosticado que en última instancia unas 4.000 personas expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a cánceres vinculados con la radiación y que unas 5.000 personas expuestas a niveles inferiores de radiación podrían correr con la misma suerte. Con todo, las consecuencias totales del accidente, como los impactos en la salud mental y en las generaciones posteriores, siguen siendo un tema de debate y estudio. Los restos del reactor están dentro de una enorme estructura de contención de acero desarrollada a finales de 2016. Los esfuerzos de contención y supervisión continúan y se prevé que las labores de limpieza continúen como mínimo hasta el año 2065. El desastre de Chernobyl tuvo otra consecuencia, que fue la fractura económica y política, y aceleró el fin de la Unión Soviética y también impulsó un movimiento antinuclear
internacional. Se estima que el desastre ha costado más de 210 millones de euros en daños. La actual Bielorrusia perdió casi una quinta parte de su terreno agrícola, ya que el accidente contaminó el 23% de su territorio. En el punto álgido de la respuesta ante el desastre, en 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para únicamente hacer frente a Chernobyl. Gracias. El desastre del accidente nuclear ocurrió entre el 25 y el 26 de abril de 1986 en uno de los reactores de la planta nuclear, específicamente en el reactor 4, donde sus pérdidas de 800.000 liquidadores estiman que 125.000 de ellos, alrededor del 15%, habrían muerto en el 2005. En Ucrania, las tasas de mortalidad entre estas personas se dispararon. Pasaron de 3,5 a 17,5 muertos por cada 1.000 personas entre 1988 y 2012. En Bielorrusia, 40.000 liquidadores habían contraído cáncer hasta el 2008, junto con otros 2.000 de Rusia. ¿Cómo sobrellevaron la situación al momento del accidente? Al mismo tiempo, las responsabilidades de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. En esta primera evacuación comenzó la forma masiva de 36 horas. Después del accidente tardó 3 horas y medias para ser concluida. La evacuación de Chernobyl y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1.000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Se inició una operación de emergencia masiva para apagar el fuego, estabilizar el reactor y limpiar el núcleo expulsado. Se llevaron a cabo importantes operaciones de limpieza de la zona exclusiva para hacer frente a la lluvia local, y la zona de exclusión se hizo permanente. El accidente nuclear de Chernobyl dio lugar a un posterior incendio. Este incendio aumentó los efectos de dispersión de los productos radiactivos, y la energía térmica acumulada por el grafito todavía dio mayor magnitud al propio incendio y a la dispersión atmosférica. Debido a la explosión del reactor y del posterior incendio, se desencadenaron una serie de consecuencias en muchos aspectos. De los productos radiactivos liberados eran especialmente peligrosos, como el yodo 131, que su semidesintegración era de 8,4 días, y el cesio 137, que su semidesintegración era de 30 años. Aproximadamente la mitad salieron de la cantidad contenida en el reactor nuclear. Además, se estimó que todo el gas xenón fue expulsado al exterior del reactor atómico. Los pedazos más pesados se encontraron en un radio de 110 kilómetros, y los más volátiles alcanzaron grandes distancias. Así, además del impacto inmediato en Ucrania y Bielorrusia, la contaminación radioactiva alcanzó zonas de la parte europea de la antigua Unión Soviética, Estados Unidos y Japón. Durante los 7 meses del accidente previo, los restos del reactor nuclear 4 accidentado fueron enterrados por los liquidadores mediante la construcción de un sarcófago de 300.000 toneladas de hormigón y estructuras metálicas de plomo para evitar la dispersión de los productos de la fisión nuclear. En principio, este sarcófago fue una solución provisional y debía estar bajo estricto control, dada su inestabilidad a largo plazo, ya que podía producirse un hundimiento. Las consecuencias inmediatas del accidente sobre la salud de las personas afectadas por el accidente fueron: 237 personas mostraron síntomas del síndrome de irradiación aguda, aberración CIA, confirmándose el diagnóstico en 134 casos. 31 personas fallecieron durante el accidente, de las cuales 28, que eran bomberos y operarios, fueron víctimas de la elevada dosis de radiación, y 3 personas por otras causas.
Después de esta fase aguda, 14 personas más han fallecido en los 10 años posteriores al accidente. Entre 600.000 y 800.000 personas, llamadas liquidadores, fueron encargadas de la tarea de control y limpieza fallecidas en distintos periodos. Estos liquidadores eran conformados por bomberos, operarios, voluntarios, militares, trabajadores especializados, etc. 16.000 habitantes de la zona fueron evacuados varios días después del accidente, como medida de protección frente a los altos niveles de radiación, estableciéndose una zona de exclusión en los territorios más contaminados en un radio de 30 kilómetros alrededor de la instalación. 565 casos de cáncer de tiroides en niños, fundamentalmente de edades entre 0 y 14 años, y en algunos adultos, que vivían en las zonas más contaminadas. 208 casos en Ucrania, 333 casos en Bielorrusia y 24 casos en la Federación Rusa, de las cuales 10 casos han resultado mortales debido a la radiación. Otros tipos de cáncer, en particular como la leucemia, no han registrado desviaciones estadísticamente significativas respecto a la incidencia esperada en condiciones normales. Los primeros cálculos tras la tragedia es que habían decenas o incluso cientos de miles de muertos a consecuencia del accidente nuclear. Sin embargo, estos fueron desechados, aunque el daño genético producido cobra víctimas lentamente hasta nuestros días. Nadie puede predecir los efectos definitivos, pero un informe fidedigno de 2005 calculaba que el polvorín de cáncer encendido por Chernobyl podrían ser las heridas psicológicas sufridas por los que abandonaron un hogar malogrado y por las millones de personas que siguen viviendo en las zonas contaminadas. Muchas mujeres que viven cerca del lugar del desastre sienten que darán a luz a bebés sin futuro o enfermos. Ambientalmente, del accidente nuclear se considera que se sabe con certeza y se toman medidas técnicas y legales necesarias que no es posible descontaminar un territorio entero después de este tipo de incidente. Es decir, que nunca podrá ser como antes de él, sino al contrario, las consecuencias ecológicas negativas aumentarán. Por ejemplo, mutaciones genéticas, casos de cáncer, transmisión de estos a generaciones posteriores, etc. Como consecuencia política, el accidente de Chernobyl fue determinante para el inicio del proceso de apertura de la Unión Soviética en la Europa occidental, para el fin de la Guerra Fría y de la perestroika. En Italia, por ejemplo, el accidente de Chernobyl y el hecho de que la radioactividad afecta al país provocó la proposición de un referéndum en el que se preguntaba si se quería tener o no energía nuclear procedente de centrales nucleares ubicadas en Italia. El referéndum se realizó el día 8 de noviembre de 1987 y el 80% de las votaciones respondió no, lo que conllevó el cierre de las 3 centrales que en ese momento estaban operativas en Italia. Como bien sabemos, la central nuclear de Chernobyl fue construida en 1972, llenando a la Unión Soviética de gran orgullo y prestigio, pues contaba con 4 de los solo 14 reactores nucleares de alta potencia que había a nivel mundial en aquella época. Es por esto que a Pripyat se le denominó la ciudad del futuro, pues el mundo buscaba innovación en un sistema energético que fuera eficiente para la gran cantidad de demanda eléctrica que había en aquel momento. Y ya desde entonces se le veía el gran potencial que tenía la energía nuclear, energía por fisión nuclear. Y pues al día de hoy sabemos que además de eficiente es por mucho más limpia que la energía no renovable que usamos actualmente. Y es que el incidente de Chernobyl no solo trajo terribles consecuencias en las áreas adyacentes a la catástrofe, sino que también supuso un gran atraso para la ciencia y la humanidad.
Y es que luego de 1986, que sabemos fue gracias a un error humano, las personas ganaron un gran pánico y terror a la energía nuclear. Y la popularidad del sistema del futuro se fue en picada a nivel internacional, haciendo que gobiernos y empresas cortaran sustento a las construcciones de plantas post-Chernobyl en lugares tales como Alemania, Japón, Francia e incluso en nuestro mismo continente, en México. Podemos ver esto en cómo se utiliza Chernobyl como principal argumento en el debate de la energía nuclear. Y es que personalmente me parece muy interesante el cómo dentro de mi búsqueda de información pude encontrarme con artículos que mencionaban la investigación al miedo y lo relacionaban en este tema. Y es que explican que nuestra reacción al riesgo puede mencionarse como un peligro en sí mismo. Y es que gracias a nuestro miedo por la energía nuclear ha favorado una economía energética que favorece a la utilización del carbón y el petróleo para la producción de energía, causando un gran costo para la salud humana y medioambiental. Es así como el caso de Chernobyl ocasionó tal impacto en el miedo colectivo que nos cohibió de una de las posibles soluciones en un futuro saludable. Como último punto de la exposición, mi compañera Andrea y yo les estaremos hablando sobre un personaje importante para el accidente, como lo fue Vasily Legasov. Tenemos que este fue un científico soviético en el campo de la química inorgánica, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, nacido en Tula, Rusia, el 1 de septiembre de 1936. Luego de cursar sus estudios secundarios en Kursk, asistió a la Universidad de Tecnología Química Dmitry Mendeleev de Rusia, graduándose en 1961, y en 1962 se unió al Departamento de Física Molecular del Instituto Kurchatov de Energía Atómica. En el año 1972 se doctoró en Química, y en 1976 fue elegido como miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, y de 1978 a 1983 fue profesor en la Institución de Física y Tecnología de Moscú, antes de convertirse en presidente del Departamento de Radioquímica en la Universidad Estatal de Moscú. También, este año se convirtió en el director adjunto de trabajo científico en el Instituto Kurchatov. A lo largo de la década de 1980, incluso antes del desastre de Chernobyl, Legasov impulsó mejores medidas de seguridad para prevenir desastres nucleares a gran escala. En cuanto a su vida personal, se casó con Margarita Mikhailovna y tuvieron una hija llamada Inga. En lo que concierne al accidente de Chernobyl, gracias a su preparación académica, Legasov lideró el comité investigativo de este, representando un papel muy importante para la historia. Cuando ocurrió el accidente de Chernobyl, Legasov era el primer subdirector del Instituto Kurchatov, por lo que fue un miembro clave en la comisión gubernamental creada para investigar las causas del accidente y adaptar las medidas necesarias para minimizar sus efectos, junto a personajes como el ministro Anatoly Mayorets y el vicepresidente del Consejo de Ministros, Boris Shervin. En cuanto a su primera medida, tenemos que, a su llegada, insistió en la evacuación de Pripyat y sus alrededores, a lo que tomaría casi 2 días en llevarse a cabo. Mientras tanto, comenzó a trabajar en la mitigación del accidente. El fuego en este momento ya estaba controlado, pero la radiactividad aún suponía una amenaza severa. Su segunda medida fue ordenar lanzar sobre el reactor un total de 5.000 toneladas de material. Esta labor fue acometida por los denominados liquidadores en un total de 1.800 vuelos sobre el reactor. Los materiales arrojados fueron plomo para blindar ante la radiación los fragmentos del núcleo liberados, compuestos de boro para evitar la reacción en cadena debido a la capacidad del isótopo B10 para absorber los neutrones, arena para limitar las emisiones de partículas radiactivas a la atmósfera y dolomita para absorber el calor liberado por la radiactividad y además generar dióxido de carbono para ahogar posibles nuevos focos de incendio. Luego de haber arrojado las toneladas de materiales hacia el núcleo del reactor, como comentó mi compañera, se comprobó posteriormente
que ninguno de estos materiales había dado en el blanco, y la estructura de blindaje original que tenía el reactor estaba mucho más destruida, liberando átomos que poseían una carga mucho más elevada de energía nuclear y que por supuesto sería más peligroso. Debido a esto, el profesor Legasov organizó, junto con otros ingenieros y científicos que representaban el comité, la tercera medida, la cual consistía en una construcción de losa de hormigón que permitiese el drenaje o la evacuación de calor que estaba siendo generada por el material fundido, de manera que se evitara la radiación en el suelo. Las consecuencias de este desastre fueron tantas, lamentablemente negativas, que fue llevado a juicio, y en agosto de 1987 el profesor Legasov explicó en el juicio los fallos que representaba el reactor, que tenía el reactor. Cabe destacar que era un reactor tipo condensador de alta potencia. Estos reactores trabajan con una alta cantidad de grafito y un sistema de refrigeración de agua, lo cual los hacían muy riesgosos pero muy económicos para el Estado, para el gobierno. Además, argumentó que eran la única nación que trabajaban con ese tipo de reactor. Y actualmente cabe destacar que esos reactores quedaron completamente obsoletos porque fueron construidos solamente por la Unión Soviética. Pese a todas las explicaciones científicas que el profesor Legasov dio en el juicio, el jurado decidió sentenciar al personal de planta, diciendo que no habían cumplido con las normas establecidas y que por ello se ocasionó el accidente. Muchos de ellos fueron apresados y otros murieron lamentablemente por la gran cantidad de radiación que absorbieron. También es importante mencionar que toda esta confesión por parte del profesor Legasov incomodó a personal del gobierno y ellos despojaron al profesor de todos sus cargos profesionales, lo cual hizo que el profesor cayera en una gran depresión. El profesor también, como otros personajes que conformaron el comité, recibió altos valores de radiación, lo cual le generó cáncer. Sin embargo, el 27 de abril de 1988, justo después de 2 años y un día del accidente nuclear, el profesor se suicidó. Antes de colgarse, porque se ahorcó en su domicilio, el profesor grabó una cinta en donde confesaba que por culpa del Estado habían ocultado información a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por ejemplo, ocultaron que existían fallos en los reactores y que además el personal de planta no era informado de esos fallos, obviamente ocasionando muchos accidentes que no fueron dados a saber por parte del personal. Para finalizar, queremos expresarles una frase que menciona el profesor Legasov, interpretado por Jared Harris en la miniserie Chernobyl. Cuando la verdad ofende, mentimos y mentimos, hasta que ya no podemos recordar que alguna vez estuvo ahí, pero todavía está allí. Cada mentira que decimos incurre en una deuda con la verdad, que tarde o temprano esa deuda se paga.